Vamos a ver. Yo he preparado una presentación básica de este acto, de este evento, porque, como explicaré, hay dos razones fundamentales. Primero, ¿qué hago yo aquí? Aquí hay mucha gente que me conoce, pero otras que no me conocen tanto. Yo soy de este pueblo, soy profesor de la universidad desde hace, ahora en enero hará 40 años, y llevo más de 40 años trabajando sobre asuntos relacionados con Doñana. La gente, la plataforma me ha invitado a colaborar y yo encantado, y entonces decirme qué hago, pues presenta y enmarca un poco lo que queremos hacer. Y eso es lo que voy a hacer, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces voy a hablar de dos cuestiones. ¿Me puede dar, Sebastián? Sí. Primero voy a hablar, a intentar explicar cómo estamos en un primer acto de una serie de actos que se van a llevar a cabo en adelante. No es este un acto que se empieza y se acaba. Esto es un proceso de aprendizaje, un proceso de comprensión de lo complejo, de comprensión de lo complejo. Y ese proceso se inicia, como vamos a ver ahora, con este acto, pero tendrá otros actos. Ahora os explicaré cuáles van a ser y cuáles van a ser las acciones y las intervenciones que se van a ir haciendo. ¿De acuerdo? En segundo lugar, bueno, pues esos 40 años que llevo trabajando sobre estos asuntos me da una cierta capacidad para intentar enmarcar lo que significa Doñana hoy. No solamente el tema del gas, sino cualquier otro tema que tratemos sobre Doñana. Para todos. Para la gente que puedan estar aquí de Doñana, del entorno inmediato, y para la gente que sea menos del entorno inmediato, pero especialmente preocupado por todo este asunto. Y de ello tenemos conciencia porque la historia no se puede borrar. Hace ya también 40 años que andamos dando carcabucasos a niveles de intervención por estos sitios. Bien, entonces, dale adelante. La plataforma ciudadana sobre el tema del gas en Almonte y en Doñana hoy quiere realmente hacer un proceso, insisto, de comprensión de lo complejo. Y para eso nos vamos a basar en un filósofo muy conocido, muy leído, por cierto os aconsejo, hay un librito que se lee muy bien de él, se llama La mente bien ordenada, está en Seyss-Barral, que es Edgar Morin. Edgar Morin tiene una convicción primera que es: toda realidad compleja, analizada, diagnosticada y gestionada por mentes simples, se convierte en una realidad complicada. Este país ahora mismo es, todo él, un ejemplo de libro de esa realidad, en todos sus terrenos. Entonces, la realidad sigue siendo compleja, por lo tanto el problema no es la realidad, el problema es nuestras mentes que tienen que aprender a comprender lo complejo. ¿Y cómo se aprende a comprender lo complejo? Pues dice Edgar Morin, con un proceso que es largo y que tiene tres momentos. El momento de la información, y ahora mismo probablemente el problema que haya de cualquier problema, de cualquier realidad, es que hay excesiva información, y cuando hay excesiva información de algo y está muy cifrada, prácticamente es la única forma de no estar informado de nada. Yo a mis alumnos les digo, te metes en internet, te digo que veas qué pasa en Oriente Medio, pones Oriente Medio, lees 4 portadas de distintas webs y dices, ya yo me he enterado de esto. No te has enterado de nada. Y si te metes más para adentro, tampoco. Para enterarse uno de algo, hay que estar bien informado, y además no solamente bien informado, sino sobre todo hay que categorizar. Eso ya lo decía Aristóteles y lo sigue diciendo Edgar Morin. Hay que tener cajones en la mente en los que yo voy metiendo esa información y convirtiéndola en capital de conocimiento mío. No es lo que me dicen, que no tiene nada que ver con la opinión. Ojo, la opinión no es respetable por principios. No nos interesan las opiniones, nos interesan las posiciones rigurosas y con argumentos sobre las realidades. Eso es lo que nos interesa. Entonces,
nosotros vamos a dar un segundo paso que será de conocimiento, es decir, de categorización de esas informaciones. Y el tercer paso, de nada serviría conocer mucho si uno no es capaz de divulgarlo. Esa persona que conoce mucho y no sabe divulgar es un sabihondo, pero no un sabio. Para ser sabio hace falta divulgar lo que uno conoce y divulgarlo de manera rigurosa. No divulgarlo de manera superficial o banal, sino rigurosa. Entonces hay un tercer momento. El primer momento, el de la información, es este. O sea, es una mesa redonda en la que pretendemos simple y llanamente tener informaciones básicas para ir teniendo nuestro propio conocimiento. Por lo tanto, pido, en principio, a la gente de la mesa que sea lo más sintético posible, sin perder el rigor en sus informaciones, pero que sean lo más sintético posible y lo más explicativo posible. Y pido a la gente del público que por favor no se enreen en cuestiones de tipo opinático, que preguntemos en torno a temas de la información que se nos está mostrando. Ya tendremos tiempo de enredarnos opináticamente. Habrá un segundo acto en el que invitaremos, o la plataforma invitará a partidos políticos, a grupos culturales, a gente que institucionalmente tienen ya una posición rigurosa al respecto y por lo tanto tienen un conocimiento, para que compartan su conocimiento. Y habrá un tercer momento para el que invitamos a todos los que aquí están, que puedan ser, por ejemplo, profesionales de la enseñanza o profesionales de la divulgación, que será el momento de la sabiduría. Ese momento se va a traducir en este pueblo en unos programas docentes para niños y para chavales ya hasta bachillerato, y un programa informativo serio elaborado a partir de nuestros medios de comunicación. Por lo tanto, estamos en ese momento, ¿de acuerdo? Esa es la primera cuestión que quería yo aclarar, para que nadie se llame a engaño. Aquí no venimos a debatir de manera absolutamente opinática cada cosa que se nos ocurra. Aquí venimos a informarnos, a escuchar y a hablar sobre la información que se nos está dando. Si necesitamos otra información, díganlo. Mire, a mí no me está informando bien de tal cosa, y ya buscaremos. La siguiente cuestión sería cómo leo yo este territorio hoy, y voy a intentar terminar rápido. Doñana no es una realidad exclusivamente ecológica y naturalista, no lo perdamos de vista. Doñana es un espacio reciente, horizontal, híbrido, frágil, y es un territorio que se caracteriza porque tiene una historia colonial. No lo olvidemos nunca. Estas cosas son muy importantes, porque muchas de las cosas que aquí pasan porque no nacen aquí, nacen fuera de aquí, para obtener de aquí el máximo recurso, el máximo beneficio posible de un recurso que en un momento oportuno se considera estratégico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ha funcionado históricamente como un espacio, como un territorio colonial. Los ambientes de Doñana ya sabemos que son recientes, singulares. De él nos va a hablar Antonio Rodríguez, que es geólogo, ahora os lo presentaré. Y tienen un alto grado de complejidad y de fragilidad, y por lo tanto es muy compleja su gestión, no es fácil la gestión de los espacios de Doñana. Yo siempre le digo a mis alumnos que 2 y 2 no son 4, o 1 y 1 no son 2, pero en Doñana nunca son 2, jamás. Un ejemplo, agua salada que sube del mar, agua dulce que baja de la sierra, se juntan y no son salada y dulce, sino es salada, salobre y dulce, 1 y 1, 3. Eso no lo entenderán nunca, por ejemplo, la gente que simplemente están pretendiendo meter 10.000 turistas diarios en Sevilla. No lo entenderán jamás, será imposible, porque esto la economía no lo entiende. Pero Doñana, no podemos olvidar lo que hemos dicho, está siendo continuamente explotado por instituciones y empresas coloniales. Desde antiguo, ya por el duque, se desalinizaron las marismas, los baldíos baratos se utilizaron para experimentar
desde Guayul hasta naranjales, hasta eucalipto, hasta pinos a gogó. Las aguas superficiales y subterráneas se utilizan para grandes proyectos, grandísimos proyectos. Las playas extensas y cercanas también se utilizan como grandes proyectos. La naturaleza virgen a conservar también es un gran proyecto, no lo olvidemos, ¿eh? Los naturalistas son también colonizadores de Doñana. Muy importante, ¿eh? Son gente que llegan de fuera, mandan, ordenan, dirigen, gobiernan. Entonces, lo del gas natural es un caso más de este proceso colonial. ¿Y por qué se caracteriza lo colonial? Según la geografía, yo soy geógrafo, pues se caracteriza por esas categorías que tenéis ahí. Normalización de lo transitorio. Nada está acabado. ¿Cuándo se va a acabar lo del gas? Nunca. Nunca. Nunca se acaba nada aquí. Siempre reempieza. Si no saco meto, es igual. Esto lo están decidiendo fuera de aquí. Islas de explotación. Se deciden tener distintas islas de explotación que durante un cierto tiempo conviven, pero después se pueden enfrentar. La lucha por el agua, la lucha por la carretera, etcétera, etcétera. Conflicto. Y predominio de intervenciones coloniales mediante grandes proyectos, megaproyectos. Megaproyectos externos, claramente. Y sobre todo, y lo subrayo, interés por mantener a una población autóctona como mano de obra barata, desinformada, sumisa y servil. Eso es lo que hicimos nosotros en Cuba, eso es lo que hicieron los ingleses en Jamaica, en Haití. Eso es exactamente lo mismo que se está haciendo aquí, es que no plantea problemas a los cerebros de obra que desde distintas metrópolis coloniales saben, ordenan, mandan, pagan y pueden llegar a usar las instituciones democráticas, entre comillas, como justificadoras de sus actuaciones. Esa es mi posición a este respecto. Y termino. Doñana, a pesar de que yo estoy en Salvemos Doñana desde antes de ir a Estrasburgo, después de 36 horas de maldito viaje en un autobús, a pesar de eso, Doñana, cada vez lo tengo más claro, no necesita salvadores. Necesita ciudadanos bien informados, que comprendan su realidad en toda su complejidad y que luchen. ¿Por qué? Porque hay que romper las inercias coloniales que configuran nuestro mundo y porque hace falta que progresivamente estos habitantes sean los que adquieran el poder. No es casual que la mesa esté hoy conformada por todos prácticamente habitantes de esta. No es casual, esto hace 10 años, 15 años era prácticamente imposible. Ahora no es casual eso. ¿Eso qué significa? Estamos rompiendo ciertas inercias coloniales, pero todavía no hemos roto las grandes inercias coloniales. Ahí quedó. Empezamos ahora a presentar el tema ya definitivo del gas. Y vamos a hablar del gas y Doñana y las incompatibilidades. Y en ese sentido, en primer lugar, vamos a poner un vídeo que hemos hecho un trozo de un vídeo que pusieron en televisión y que nos pareció interesante para informarnos de manera general del asunto. Después le voy a dar la palabra a Victoria Guitar, que nos va a leer un folio que ha enviado la empresa a la que se ha invitado a estar aquí y nos ha enviado un folio. Ella lo va a leer y sabremos lo que informa la empresa de este asunto. Inmediatamente después le voy a dar la palabra al director conservador de Doñana, que hablará en nombre de la administración, en nombre del proceso de impacto y todo este tipo de asuntos en el que está inmerso el tema del gas. Seguidamente tomará la palabra Antonio Rodríguez Ramírez, que es geólogo de la Universidad de Huelva y que pertenece, por la cara, los que conozcáis Doñana a fondo, lo conocéis, yo no lo había visto hasta hoy, pero cuando lo veo tiene cara de Clarita, pertenece a la saga de los Claritas, claramente.
Entonces, es una persona de origen sanluqueño, pero de Doñana, geólogo de la Universidad de Huelva, profesor titular de Geología en la Universidad de Huelva. Y, por último, Daniel, que nos presentará la posición, la información que nos viene de Ecologistas en Acción. ¿De acuerdo? Ese es el panorama que tenemos esta tarde. Aunque yo no haya sido sintético, o lo sintético que tenía que haber sido, le pido a todo el mundo que seamos muy sintéticos. ¿Por qué? Por muchas razones, porque yo creo que se puede hablar en síntesis de manera rigurosa. Entonces os pido que seáis sintéticos, lo más claro posible, y deberíamos de establecer que a las 9 damos por terminado esta reunión. Damos por terminada esta reunión. Si en 1 hora y media no somos capaces de informarnos de todo lo que podamos tener aquí en la cabeza, estamos perdidos. De modo que esa es un poco la idea. Este documental, parte del documental que vimos el otro día, porque da una información básica, sencilla, aceptable, en el que al final se termina haciendo una pregunta clave en relación con lo que decíamos antes. Es decir, el interés nacional está condicionando la vida de esta comarca. Eso es lo que estamos haciendo prácticamente desde los romanos. Siempre el interés nacional condiciona nuestras vidas. Siempre. Entonces, ese es un poco el tema que hay que abordar. En ese sentido, hemos llamado a la empresa y le hemos dicho que esté aquí presente para informarnos, que era un acto informativo. Y nos ha mandado un folio que amablemente Victoria Guitar nos va a leer, que no es de la empresa, por supuesto, está claro. Victoria Guitar forma parte de la plataforma. Entonces, ella se ha ofrecido amablemente a leer. Bueno, buenas tardes, y haciendo hincapié en que me desvinculo completamente de lo que dice aquí la empresa de gas natural Fenosa, voy a hacer una lectura, si la matizo o la enfatizo, estoy diciendo lo que dice el papel sin que haya ninguna aportación personal mía. El comunicado se refiere al proyecto Marismas Occidental, cuyas obras se iniciaron el 6 de septiembre de 2016. La empresa nos dice, ante la declinación de su presencia aquí, el proyecto Marismas Occidental está operativo como almacenamiento de gas desde el año 2012 y fuera del espacio natural de Doñana. Cuenta con la autorización de todas las administraciones implicadas. Obtuvo la declaración de impacto ambiental en septiembre de 2010 y la autorización ambiental unificada que le concedió la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en noviembre de 2010. En marzo de 2016, el proyecto fue declarado de utilidad pública, obteniendo la correspondiente autorización administrativa. Conforme a la programación prevista, la compañía ha iniciado los trabajos en la zona. Este proyecto, en el término municipal de Almonte, prevé la realización de 2 sondeos desde los mismos emplazamientos donde hoy existen 2 pozos en activo, y la sustitución de 5,2 kilómetros de gasoductos que discurrirán por el mismo trazado de los ahora existentes. El objetivo es actualizar las infraestructuras para adecuarlas a las nuevas capacidades. El proyecto no consolida actividad industrial alguna, está recogido en la planificación estatal y regulado por la Administración. Carece de aspecto especulativo alguno. Esta infraestructura es compatible con las actividades desarrolladas en la comarca, ya que discurre por caminos y los trabajos se han programado fuera de las campañas agrícolas para no interferir en ellas. Es de destacar que durante la fase de exposición pública para la ocupación temporal de los terrenos, todos los propietarios mostraron su acuerdo. La ejecución de este proyecto supondrá la creación de 100 empleos directos y un número importante de empleos indirectos. El conjunto de todos los proyectos está recogido dentro de la Planificación Energética Nacional y calificado como urgente. Supondrá la inversión de 200 millones de euros y contribuirá de forma clara a la dinamización económica del entorno y de la comunidad. Los proyectos no están en el Parque Nacional de Doñana, no incorporan ninguna actividad nueva. La actividad de explotación de yacimientos de hidrocarburos se viene llevando a cabo desde hace más de 30 años sin que se haya descrito ninguna afección o consecuencia en el entorno de Doñana.
El conjunto de estos proyectos ha sido sometido a una evaluación exhaustiva ambiental de más de 7 años y cumplen con toda la normativa regional, estatal y europea. Concluye así. Nada Bien. más. Bueno, esta es la información de la empresa, que como veis, pues responde claramente hay algunas cuestiones que a mí me llaman mucho la atención, como que, por ejemplo, no hay ánimo de lucro, pero sin embargo va a significar el colmo de los bienes sin mezcla de mal alguno en la población de este entorno, etcétera, etcétera. Es el típico discurso habitual de una empresa externa que quiere intervenir con un megaproyecto en cualquier sitio, cualquiera. Creo que ahora mismo yo le daría paso a Antonio Rodríguez Ramírez, para que como geólogo nos diese, diríamos, una idea de cómo es la formación geológica de nuestro subsuelo y qué tiene que ver esto o qué puede tener que ver con el impacto que supone este tipo de almacén de gas. No. Después. Al final vamos a tener todas las palabras sin problema. Apúntatelo, Paco. Bueno, buenas tardes a todos. Yo la presentación que yo iba a exponer aquí era exactamente ver cuál es la geología de Doñana y cuáles son los aspectos, bueno, de la zona que se va a explotar y qué otros factores de este entorno nuestro pues pueden, como digo, pues incluir un elemento que en algunos casos pues puede dificultar pues determinadas actividades, como en este caso pues el almacenamiento o la explotación de gas. O sea, cuestión simplemente a título informativo para que después todos pensemos y bueno, y si queréis hacer preguntas pues aquí estoy, ¿no? Entonces, nada, cuando quieran. Bueno, la imagen no se ve demasiado bien, pero bueno, esta primera... Sí, me puedo poner ahí, voy a enseñar. Bueno, aquí tenemos Doñana, ¿no? Lo que es la depresión, lo que se conoce en geología como la depresión inferior del Guadalquivir, toda la cuenca del Guadalquivir, que viene aproximadamente desde Jaén hasta el Golfo de Cádiz, el macizo ercítico al norte, lo que serían los materiales más antiguos del Paleozoico, y aquí los materiales del Mesozoico, podríamos decir, ¿no? Los relacionados con la orogenia alpina. Entonces, ambas unidades están aquí con una especie de pinza, rodeando o constriñendo sería toda esa cuenca de Guadalquivir. Esta cuenca de Guadalquivir, bueno, tiene materiales en su superficie, que es lo que vemos, lo que pisamos, son materiales neógenos. O sea, neógenos hablamos de 8, 9, 10 millones de años. Doñana pues sería la piel de todo eso, ¿no? Serían los materiales más recientes, el Holoceno cuaternario, como no entendemos. Pero vamos, en la naturaleza no podemos hablar de compartimentos estancos, sino que todo está interrelacionado. Lo que afecta a los materiales más antiguos pues también está afectando a los materiales más recientes. Eso lo veremos ahora. En esta imagen se ve un poquito más en detalle. Vemos aquí, bueno, en color verde todos los sistemas geológicos del Lavadario y las cuencas litorales de Doñana, las marismas, en color amarillo lo que sería el condado de Huelva y el Aljarafe, que son esos materiales neógenos, lo que se denomina arenas de Bonares, arenas de Huelva, donde está el acuífero de Doñana, y sellando el acuífero por debajo, lo que pone aquí como MA, que serían las margas azules. Aquí vemos ese corte, como las margas azules, todo va usando aproximadamente desde el norte hasta el sur, inclinándose progresivamente y aumentando en espesor. Aquí tenéis las marcas azules y estas unidades detríticas que vienen aquí en color amarillo, donde se encuentra el acuífero. Aquí tendríamos ya la marisma. Esa unidad E que llama ahí, pues serían las arenas, marismas, entre todos los sedimentos más recientes, que se van poniendo como un libro, como la hoja de un libro, uno encima de otro. Entonces, ¿dónde estarían esas unidades que quiere explotar la empresa para sacar el gas y después volver a meter el gas? Bueno, pues extraerían esas margas azules que veis ahí, se prolongan en profundidad varios cientos de metros, pues estarían en la base aproximadamente de esas margas azules. Serían como lentejones de unas arenas muy porosas,
por eso dice, con toda esa cantidad de arcilla que tiene por encima, impermeable, pero bueno, en la naturaleza no existe nada impermeable. Supuestamente impermeable, donde ahí albergaría el gas y ese gas pues no saldría, ni por arriba ni por abajo, porque está totalmente rodeado por la arcilla. Pero bueno, también os digo que en la naturaleza no hay nada impermeable, no existe nada como el acero que impida que los flujos vayan hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como sabéis, bueno, aquí está el acuífero y bueno, se van a realizar toda esa serie de sondeos atravesando ese acuífero. Tiene que atravesar todo el acuífero, prácticamente todas las marcas azules y llegar hasta esos extremos. Normalmente se asume que es una zona con una tectónica muy estable, donde no hay gran actividad tectónica, no hay grandes seísmos, pero bueno, esto es una idea un poco antigua. Últimamente los trabajos más recientes van en sentido contrario, de que la tectónica en esta zona, aunque no es tan activa como en la zona de las Béticas, la zona de Cádiz, pero también tiene una cierta actividad. Bueno, ahí veis, esto es un mapa de sombra de lo que sería el estuario del Guadalquivir, la zona de Lavadario, la flecha litoral de Doñana, todo el condado de Huelva en superficie. Aquí, ¿no? Como veis, aquí todo lo que sería la zona de Cádiz, de las cordilleras argentinas. A grosso modo se ven ciertas lineaciones. Veis el borde sur de la cuenca del estuario del Guadalquivir, de las marismas de Guadalquivir, que prácticamente es una línea recta. Siguiente. Veis ahí otra alineación en lo que serían los alcores, donde está Carmona, Alcalá de Guadaira, etc., ¿no? Siguiente. Veis otra alineación por donde se cuela el Guadalquivir hacia el estuario, hacia lo que son las marismas. La siguiente. El Guadiamar, exactamente igual. Nos vamos al Tinto 10. Siguiente. Veis ahí otra alineación. Se ve claramente. O sea que el terreno está compartimentado de líneas rectas. Esa línea recta no la ha hecho el hombre, evidentemente. Son líneas rectas naturales. Y nos están marcando lineaciones en el terreno marcadas por fallas. Son fallas que están compartimentando el terreno y que están afectando a los materiales más recientes. Están afectando a la marisma, que son materiales holocenos, cuando digo holocenos me refiero a los últimos miles de años, y que dejan en el territorio pues una expresión muy clara. ¿Siguiente? Bueno, aquí veis también un mapa de pendientes de lo que es el condado de Huelva. Veis el arroyo de la Rosina, aquí, la línea de costa, donde la cantidad de Altarillo, el arroyo de la Rosina y toda la serie de arroyos, Alcarayón, etcétera, etcétera, que van drenando hacia las marismas. ¿Veis? Que prácticamente parece que han sido diseñados por un arquitecto. Son todas rectas. Y sus confluencias son prácticamente en ángulos de 90 grados. O sea, la tectónica nos está marcando la red fluvial. Hay que tener en cuenta que esta red fluvial es muy importante para las marismas. Después de las grandes transformaciones de Guadalquivir, Guadiamar, etcétera, prácticamente casi el único aporte de aguas superficiales es el agua que viene de aquí, del condado de Huelva. Aparte de que aquí también está el acuífero. Bueno, aquí tenemos una esquemita muy simple, donde también se ven esas alineaciones que hemos visto antes aquí en el condado de Huelva, pero se ven otras también dentro del Lavadario, la misma Rosina, aquí dentro del parque, lo que sería el Puntal, también hay una alineación, o sea que todo la tectónica nos está marcando la configuración del territorio. Incluso dentro de las marismas, aquí veis, se ve el Puntal, las dunas vivas, y esto de aquí sería la marisma, pues hay muchos canales, antiguos canales mareales, que tienen una configuración muy ortogonal, muy sospechosa. Siguiente. Después, metiendo en el mapa del Instituto Geográfico Nacional, podéis obtener datos sobre sismicidad en la zona. Veréis claramente como la zona de la Bética, pues una gran sismicidad, pero también la zona del condado de Huelva, por ejemplo, pues tiene varios puntos. Este es el mapita del último año. Si metiéramos todos los datos de las últimas décadas, pues tendríamos aquí muchísimos puntos de zona sísmica. Y aquí también veis un mapa de peligrosidad sísmica. En rojo sería la que tiene mayor incidencia, y en color cada vez más claro, pues las menos activas. La zona en cuestión pues quedaría dentro de este color marrón que veis aquí. Siguiente. Después, bueno, el tema de
donde pues, está toda la cuenca de drenaje del Condado de Huelva, que es la que aporta fundamentalmente agua a las marismas, ya que el Guadalquivir, por las diferentes obras que ha tenido a lo largo de su historia, pues ya sus desbordamientos no llegan a la marisma, pues las aguas superficiales de Doñana se nutren del Condado de Huelva y últimamente también de Guayama, gracias a la terminalización a través de ese muro que rodeaba totalmente a la marisma, también pues aporta esas aguas. O sea que, aunque Doñana sea un espacio que está perfectamente delimitado por unas líneas, pero en realidad está abierto, porque es un sumidero. Lo que ocurre a cientos de kilómetros, pues afecta a lo que tenemos aquí en Doñana. O sea, los espacios naturales no se pueden delimitar con líneas donde a partir de esa línea, pues lo que ocurra ya me da igual, sino que todo está interrelacionado. Estamos en una comarca donde Doñana, que se nutre del agua fundamentalmente superficial y subterránea, pues coincide que esos aportes pues vienen de aquí, tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas. Aquí tenéis este mapa donde muestra pues los valores del acuífero. Es un acuífero libre, donde que alimenta los arroyos, alimenta las lagunas. Entonces cualquier tipo de interferencia en ese acuífero libre pues es importante. El hecho de que coloquemos un muro de hormigón que llega hasta determinada profundidad, pues puede estar impidiendo que ese agua circule libremente. Después también el hecho de que se hagan determinados sondeos, esos sondeos van a atravesar todo el acuífero. Si esos sondeos no están bien sellados, puede que ese acuífero se contamine o que tenga pérdidas por ahí. Por lo tanto, son muchos factores a tener en cuenta que si no la cuestión no está bien hecha, pues puede dar lugar a problemas muy graves del futuro. Problemas que además tendrían muy difícil solución. Siguiente. Bueno, y ya para terminar, he sido simplemente, he querido aportar información muy clara. Ya para terminar, bueno, la Doñana que tenemos hoy día, ¿no? Donde tenemos bueno, el espacio natural y el parque nacional, pues totalmente rodeado pues, con un entorno social pues, bastante denso, ¿no? Que si, bueno, el lago del Guadalquivir, toda la zona agrícola de Isla Mayor, con los arrozales, etcétera, toda la zona del condado también, con temas de agricultura, explotación de acuíferos, industria pesada en la zona de Huelva, o sea que, y a eso, pues, le metemos un factor más, que es el tema del gas. O sea que tenemos un espacio idílico, o no sé si todavía no será así idílico, ¿no? Que estamos sometiendo a una presión tremenda y la cuestión es si merece la pena. Dejo ahí esa pregunta. Nada más, simplemente... Muy bien, Manuel, gracias. Perdón, Manuel Antonio. Gracias. Se me ha metido en la cabeza que eres Manuel. Vamos a ver. Creo que coincidimos en algunas cuestiones de las que hemos planteado y quiero simplemente recalcar, si una y una no son dos, en Doñana menos. Y aquí se ve claro, donde parece que todo es curvo, donde parece que todo es orden fractal, y por ejemplo la película Isla Mínima nos la pone en evidencia, lo del orden fractal de la marisma. En el interior, además de orden fractal, hay también fracturas, que son líneas rectas. Eso es importante, para mí es fundamental reconocer ese tipo de realidad que nos explica perfectamente Antonio. Entonces, que haya fracturas significa que salen las cosas. De hecho, ¿qué es un ojo? ¿Qué es un ocle? Son nombres que nosotros sabemos lo que son, pero no todo el mundo sabe lo que es. Entonces, por ahí salen cosas de abajo hacia arriba. Y es muy difícil que se vea eso si hay muchos intereses. Por otro lado, otro tema interesante que ha puesto en evidencia Antonio, y quiero también recalcar y subrayar, es que Doñana está al final de un embudo de mierda. Es el único parque nacional, junto con la desembocadura del Danubio en Europa, que es parque nacional. Y los dos son resultado de dos tomas de decisión dictatoriales. La de Franco en 1969 en la UICN, en la reunión de Nueva Delhi, y la de Ceausescu. En el año 60-65 se discutió en Francia si la Camarga iba a ser parque nacional y el Parlamento francés decidió que no, que iba a ser parque natural regional, porque tiene las mismas cuestiones que esta, es todo peligro en su entorno.
Esa es una realidad que tenemos que tenerla presente todos en estos momentos, simplemente leyendo los mapas como estamos haciendo. Pero ahora pasamos a otra parte de la realidad compleja que tenemos y que está relacionada con la anterior, que es la parte administrativa. En el vídeo se nos ha hablado de que hay una declaración de impacto ambiental, que está resuelto, que por eso la propia empresa nos dice que tiene todos los papeles, y entonces hemos llamado a la administración de la Junta de Andalucía, que como sabéis, por jurisprudencia, tiene que gestionar el Parque Nacional de Doñana de manera compartida con el Estado. Entonces aquí tenemos a Juan Pedro, que como director conservador del parque nos va a hablar de la situación administrativa del tema. Bueno, buenas tardes. Yo, antes que nada, y sin ánimo de enmendar ninguna plana, pero no me siento aquí representando a las administraciones ni a la administración, porque ahora veremos lo poco el síntesis que voy a intentar plantear sobre cómo se organiza la aprobación y la tramitación de estos expedientes, que nuestro papel se limita de manera importante realmente a aquellos proyectos que tienen un desarrollo en el espacio natural, ¿no? En cualquier caso, porque es necesario para abordar el análisis de los proyectos que se plantean dentro del espacio, la visión de conjunto de todos los proyectos, y porque además he tenido la suerte o la desgracia, no sé, de estar antes de estar aquí en los servicios centrales de la Consejería, y por tanto he conocido también el proceso entre el año 2013 y 2015 de la evaluación de la declaración de impacto ambiental, etcétera. Me pidieron la gente de la plataforma que no me limitara solamente a plantear qué hemos dicho sobre los proyectos que se sitúan dentro del espacio, sino que enmarcara también de manera general todos los proyectos, los antecedentes y cuál es la situación administrativa de cada uno de ellos. De modo que, si pasas una, Seba, ese espacio más grande que hay ahí, bueno, voy a decir muy brevemente los antecedentes. Aquí hay mucha gente que conocen estas cosas muy bien y que son expertos, pero otros muchos que no, y me pedían que aclararan estas cosas, cómo se tramita por un proyecto de estas características y de quién es la competencia en cada uno de esas cuestiones, cuáles son los distintos proyectos y su localización, aunque es verdad que hay un trabajo ya adelantado por el vídeo que habéis puesto antes, y cuál es la situación administrativa de los distintos proyectos. Hasta ahí es lo que tiene que ver con la presentación y con el marco, que insisto, no nos compete la gestión del espacio natural, pero nos pedían que lo aclarásemos, y después de eso pues dedicaré un tiempo también muy reducido a hacerle caso a Juan en relación con la intervención del espacio natural en los proyectos que se localizan dentro de Doñana, ¿no? El relacionado con marisma oriental y en Saladillo, que lo comentaré luego, ¿no? Tengo la mala suerte de tocarme una parte más fea, ¿no? en la exposición, después de oír a Juan y a Antonio. Me han pedido además que intente no enredarme con mucha terminología jurídica y de enredos de competencia y de posiciones de la comisión, pero atendiendo por otro lado a la necesidad que también me plantea Juan de informar o de aportar mayor información necesaria para que la gente pueda hacerse su juicio y sus opiniones, pues intentaré que no se quede ninguna cosa importante por detrás, y en cualquier caso podemos luego en una segunda vuelta y aclarar este tipo de cuestiones, ¿no? Pasa una, Seba. No voy a detenerme aquí mucho, porque esos círculos marcan la realidad de los antecedentes que tenemos sobre explotación de gas en Doñana. No me estoy refiriendo ahora mismo a los nuevos proyectos, que también se sitúan en esos ámbitos, sino a en qué lugares teníamos actividad gasística en Doñana. Cuando digo Doñana también es una cosa muy relativa, porque a qué Doñana nos referimos, a la que hoy consideramos Doñana, a la que consideramos los años 80, a la que consideramos más anteriormente. Fijaros que este círculo que se sitúa en la zona de Avalario, que ahora ahí ya dibuja el límite del parque natural actual, digo actual de hace una semana, o sea, ahí incorpora 14.000 hectáreas en la zona de Avalario, que como sabéis rodea la Rocina, que no estaban antes, pero es que cuando se iniciaron las primeras actuaciones de gas en esa zona de Avalario, en esta zona no existía ni el parque natural. Yo, a la gente que soy de aquí, si lo hablábamos el otro día con Juan, lo que llamábamos los petroleros, y la gente que venía en las primeras campañas sísmicas, que empezaron los poceros, que empezaron a hacer los primeros sondeos y tal. Y quiero recordar también que los antecedentes que tenemos ahí, yo digo, en esa zona es lo que hoy conocemos como Saladillo. El círculo pequeño es lo que hoy conocemos como marisma occidental, que es a lo que se ha limitado el papel de la empresa que ha leído Victoria. El ejercicio de la empresa con el documento que ha mandado, yo creo que es sintomático de no querer abordar las cuestiones en su conjunto, ¿no? Se ha limitado a hablar del proyecto marisma occidental
del trámite del proyecto de Marina Occidental de manera no conectada o no relacionada con el resto de los proyectos. Desde el punto de vista administrativo está muy bien que narremos ese proyecto, pero yo entendía que el interés de la plataforma era conocer el asunto en su conjunto, no el tema de Marina Occidental exclusivamente, ¿no? Y en la zona del Coto del Rey, que tenéis ahí en centro, también había instalaciones, y en la otra zona en Alcázar también. Bueno, las instalaciones que había, ya os digo, algunas de ellas tienen 30 años y había sondeo, primero sondeo de experimentación, después sondeo de explotación, conducciones, y se dirigían a una planta que los que sois de aquí, los que no sois de aquí pasáis por ahí también la conocéis, que está situada en el Plan Montemarisma, cerca del arroyo del Partido, y que es el punto de entronque a partir del cual conectan con el gasoducto, ¿no? Bueno, esto es un esquemita muy básico, esto es mucho más lioso, los que trabajáis o conocéis estos procedimientos lo sabéis, pero digo por centrar un poquito el asunto, ¿no? Un proyecto de esta envergadura, ¿cómo se tramita y cómo se autoriza, cómo se aprueba, ¿no? Hay estos conceptos de órgano sustantivo, son un poco coñazos, pero se trata de cuál es la administración competente para iniciar o autorizar un proyecto, ¿no? En muchos de estos proyectos la autoridad competente es del Estado, en otros de ellos es de la comunidad autónoma. En este tipo de casos de hidrocarburos es del Estado y por tanto es esa administración, que en este caso es el Ministerio de Industria y Energía, quien inicia, quien toma la iniciativa, aparte de la empresa y tal, realiza las consultas previas y también es quien finaliza el proceso, está al principio del proceso y al final del proceso. En medio de ello, el trabajo más grande es el del procedimiento de evaluación ambiental. Bueno, perdón, en ese inicio del Ministerio hay también una fase de consultas previas que algunos de los aquí presentes o las organizaciones a las que pertenece, algunos de los aquí presentes han participado también, ¿no? en esos procesos. El procedimiento de evaluación ambiental es muy largo, aunque sea competencia del Ministerio, pide por supuesto informe a todas las administraciones, a los ayuntamientos, a las organizaciones conservacionistas, en fin, hay un periodo de consulta y también hay un procedimiento de información pública arreglado que tiene su duración. Y cuando acaba todo ese proceso, que suele ser bastante largo, pues se emite la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental la situaría, estoy yo marcando con el ratón como si yo pudiera marcar, pero bueno, entre la evaluación ambiental y las autorizaciones de la comunidad, en ese límite entre la barra gris y la marrón, es donde se sitúan las declaraciones de impacto ambiental que conocéis, que en Marisma Occidental, ahora lo hablaremos, es de 2010 y en el resto de los proyectos es de 2013, ¿no? Es importante, después hablaremos de ello, recalcar que la declaración de impacto ambiental no es la aprobación del proyecto. O sea, hay veces que se da por hecho que un proyecto que tiene declaración de impacto ambiental positiva está autorizado. La declaración de impacto ambiental, la jurisprudencia se ha encargado de recordarnos que es un acto de trámite, muy importante, pero un acto de trámite, no es el acto de aprobación definitiva del proyecto. En esto lo hablaremos luego, algunos de los aquí presentes tienen experiencia, Juanjo Carmona, lo he visto por ahí, en fin, en algunos recursos de organizaciones conservacionistas, por ejemplo, con el asunto del dragado, el tribunal les ha recordado en este caso a ellos, que es un acto de trámite que no se puede recurrir, salvo los casos muy tasados, y que si se está en desacuerdo con esa evaluación hay que ir a la autorización final, al sustantivo, y ahí tú recurres la DIA y lo que quieras de atrás. Bueno, no quiero enredarme más en eso, que luego lo hablaremos también un poco. Y la parte que ahí aparece marrón, que son las autorizaciones, en el caso que existan otro tipo de autorizaciones de la comunidad autónoma, y ahí caben varias, desde la autorización en relación con las ocupaciones de las vías pecuarias, otras competencias de la comunidad autónoma y especialmente los espacios naturales protegidos, ¿no? El final del proceso, como decía, es que acaba en la aprobación definitiva por parte del órgano sustantivo, en este caso de Industria, que es quien ha aprobado Marisma Occidental, que es el que se ha mencionado antes. Bueno, esto, vamos a insistir mucho en las localizaciones, vamos a pasarlo rápido, pero este es un mapa, en vez de, ya que nos lo ha mandado la empresa, lo traigo yo, este es de la empresa, no es, ahora voy a poner otro hecho por nosotros, este lo traigo porque es esquemático, pero aparece la línea del gasoducto Sevilla-Huelva y la localización de las tres ámbitos, ¿no? Saladillo abajo, Marisma Occidental en el centro, Marisma Oriental y arriba en Alcázar. Y además identifica en cada una de esas actuaciones, en este nuevo proyecto, qué son nuevos y qué no son nuevos, porque, insisto, en todos los proyectos que se han tramitado hay actividad anterior a estos proyectos, y entonces plantean en ellos cuáles son los gasoductos que renuevan, cuáles son los pozos nuevos que colocan, etc. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, la ubicación ya de los proyectos tramitados, Saladillo, los círculos rojos son de referencia, porque Marisma Oriental no tiene esa dimensión, es más pequeño, Marisma Occidental también es más pequeño, y Saladillo es más pequeño, pero bueno, para que nos situemos en el lugar en el que están, ¿no? Bueno,
permitido hacer esta barrita ahora también en relación con cada uno de esos proyectos, cuando situemos dónde está cada uno de ellos, ¿no? Dónde está en la tramitación, me refiero. El Marisma Occidental ha finalizado todos los trámites, como dice el documento de la empresa, y tiene autorización definitiva por el Ministerio de Industria y están iniciadas las obras, que es el que conocéis todos, y que ahí veis abajo en el mapita, que es el que se sitúa fuera del espacio, sobre todo en terrenos agrícolas, ¿no? En la zona que conecta el Rincón con la planta que tiene gas natural cerca del Monte Marisma. El proyecto Arnalcázar tiene también... el Marisma Occidental se tramitó bastante antes que los demás. Como ha dicho antes Víctor Díaz, en el 2010 tiene la DIA, inmediatamente detrás la autorización ambiental unificada, y desde entonces, hasta muy recientemente, hasta 2016, no ha tenido la autorización definitiva del Ministerio de Industria, ¿no? En el caso de Arnalcázar, ha culminado el procedimiento de la evaluación ambiental del Ministerio, tiene día favorable desde el año 2013 y la Administración andaluza ha otorgado la autorización ambiental unificada. No está aprobado por el Ministerio de Industria, está en esa situación. Ahora comentaré una cuestión intermedia entre este asunto y este, porque respecto a este proyecto que es Arnalcázar, a Marisma Oriental y a Saladillo, quiero que distingamos de estos cuatro proyectos. Hay un bloque que se hizo todo a la vez en 2013, la declaración de impacto ambiental, estos tres últimos que he nombrado, y Marisma Occidental se hizo antes, ¿no? Con respecto a estos tres proyectos, cuando acaba, y sin ánimo de entrar en una discusión, que lo he visto también en la prensa de estos días, ¿no? De quién es la culpa, de uno, de otro, de un partido, de otro partido. Yo me estoy refiriendo aquí a las administraciones, no a los partidos. De hecho, por algunas administraciones han pasado varios, ¿no? Pero me importa bastante lo que tiene que ver con los informes técnicos que han ido surgiendo en cada uno de los procesos. Entonces, me parece importante destacar que justo cuando se aprueba la declaración de impacto ambiental, y entonces yo estaba todavía en Sevilla, se hizo un análisis muy detallado de la evaluación de la afección a la red natura en el ámbito de la Dirección General de Espacios Naturales, y se concluyó que las declaraciones de impacto ambiental no eran completas, no habían hecho una evaluación de las afecciones a la red natura lo riguroso que tenía que haberse hecho, no se había hecho de manera conjunta y, en fin, en ellas no aparecía una determinación clara y contundente de que no había, en fin, que teníamos una certeza fuerte de que no hubiera una incidencia, no podía haber una incidencia en esos asuntos. Bien, esta reflexión se puso se comunicó al Ministerio. Se suspendió administrativamente los procedimientos, me parece que esto es importante que lo sepáis. En el año 2013, la Comunidad Autónoma, como detecta esto, a partir de los informes que se hacen en la Dirección General, suspende el plazo de la autorización ambiental unificada, comunica al Ministerio que entiende que la evaluación no se ha hecho completa y por tanto no procede continuar con las autorizaciones que vengan detrás. Eso fue en abril de 2013. El Ministerio contestó diciendo que se entendía que sí se había hecho esa evaluación de manera correcta, incluso citando algunos casos en que en informes de la propia Consejería se habían ido haciendo matizaciones y aportaciones y tal, y a partir de ahí se cruza otro elemento también en ese parón, y es que se estaba pendiente de la Comisión Europea, los padres de arriba de todo, opinaran sobre un procedimiento de infracción a raíz de una denuncia de WWF. No me quiero enredar, pero es que ese paréntesis es importante porque allí se hicieron muchas de las consultas que ahora está reclamando la gente que se hagan, ¿no? Se consulta al Ministerio, se manda esa comunicación al Ministerio, el Ministerio entiende que sí se ha realizado correctamente y como la contestación que ha hecho el Reino de España, el Estado español, a la Comisión Europea era contradictoria, porque el Ministerio envía una información en un sentido y la Comunidad Autónoma lo envía en otro, se estaba a expensas de qué ocurriera con el procedimiento de infracción comunitaria. Como bien saben Juanjo, porque WWF es la que inició el procedimiento, la denuncia, la Comisión contesta de una manera un poco, para entendernos, poniéndose un poco de perfil, ¿no? Diciendo, bueno, que tomaba nota de la discrepancia de la tramitación entre las administraciones, pero que como no se había realizado, como estaba suspendido, que se reservaba el derecho luego, recordando la normativa, recordando la directiva, pero no era concluyente. Después de esto se envía otra comunicación desde la Comunidad Autónoma a la Comisión, consultando, una vez cerrado el pilo, que es como le llaman ellos a este procedimiento, consultando si había una capacidad o un margen de actuación de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que la evaluación de la afección a la natura, el competente para la gestión es la Comunidad Autónoma, pero el competente para evaluar es el Estado. La Comisión vuelve a contestar del mismo modo, recordando toda la normativa. Yo creo que algunos de los aquí presentes conocen las contestaciones de la Comisión,
y eso fuerza a que por la recomendación del servicio jurídico se tenga que levantar la suspensión del procedimiento. La reflexión que nos hace el servicio jurídico, y yo he estado en alguna de esas reuniones, el servicio jurídico de la Junta, es que la misma que he dicho antes con las 10, o sea, no podemos entrar a evaluar nosotros lo que ya ha evaluado la DIA. Si no estamos de acuerdo, vayamos a la autorización sustantiva a reclamarlo, y además, y en eso yo lo he sufrido, nos someten a una cierta disciplina de que los informes de evaluación que nosotros hagamos no pueden volver a evaluar cuestiones que ha evaluado la DIA, tienen que centrarse en cuestiones, afecciones o aspectos que podamos añadir a esos análisis previos, porque tenemos una zonificación específica en el espacio natural, porque tenemos una normativa específica en el parque natural o en el espacio natural, y ahí es donde centramos los asuntos, ¿no? Bien, bueno, he hecho este paréntesis porque ese es el paréntesis que se produce desde la DIA en 2013 hasta que se empiezan a tramitar las AU de Marisma Oriental y Analcázar. Bueno, Analcázar, que es la que estaba, tiene 10 favorables y tiene autorización ambiental unificada favorable de la comunidad autónoma. Es la que está situada ahí arriba, como veis, ¿no? En el noreste. Marisma Oriental, que ahora me entretendré más en ella, porque es la que hemos tenido, con la que hemos dedicado más trabajo, es la que se sitúa en el Coto del Rey, en la zona del Coto del Rey. Tiene una declaración de impacto favorable, como he dicho, en 2013, y cuando se levanta la suspensión de la AU se reactiva la petición de informe a Doñana para no confundir mucho a la gente. Cualquiera de los proyectos que se sitúe dentro del espacio requiere una autorización expresa del espacio, luego hablaremos de ello. Lo que pasa es que aquellos que están integrados en procedimiento de autorización ambiental unificada, que es un procedimiento, una ley andaluza, se agrupan con otras autorizaciones para no marear a los vecinos y a los ciudadanos y tal en las tramitaciones, y por eso nuestro informe barra autorización, se integra en la AU. Y como comentaré luego, es el que condiciona la AU, tiene una AU negativa y por tanto de momento sin posibilidad de ejecución, ¿no? Y en esa situación está Marisma Oriental, ¿no? Saladillo. Ahondando en la realidad compleja que dice Juan, la jurídica es todavía más compleja, y resulta que Saladillo, que es el que todavía no nos ha solicitado autorización, se empezó a tramitar antes que ninguno, y entonces no le es de aplicación la JICA, según lo informa la valoración que se hizo por los servicios jurídicos, y por tanto no requiere una autorización ambiental unificada, pero sí requiere en cualquier caso la autorización del espacio natural. Eso no está todavía solicitado, la empresa ha jugado durante algún tiempo a decir que lo daba por solicitado y por autorizado por otras autorizaciones que se han hecho en relación con la ocupación de la vía pecuaria, etcétera, pero nosotros hemos informado siempre que eso requiere una autorización expresa en un expediente concreto y que no se ha solicitado aún. Bueno, esto no es nada más que por insistir. Aquí voy a intentar pasar más rápido, dejar más tiempo luego para... Sí, verás, algunas cuestiones ya las he ido diciendo, ¿no? Algunas premisas en el análisis del proyecto de Marisma Oriental, ya nos centramos en el Marisma Oriental, es que por supuesto la declaración de impacto no exime del resto de autorizaciones, que en el marco de las competencias, ni siquiera de la Junta, sino en general de espacios naturales protegidos, y en el caso de Andalucía hay que tener en cuenta la Ley 2, que es la Ley 289, que requiere una autorización, pero es que además la Ley del Espacio Natural de Doñana, la Ley 8129, también establece que cualquier proyecto que no esté enmarcado en la planificación propia del espacio y que pueda tener algún tipo de incidencia negativa sobre los hábitats, tiene que someterse, o sea, tiene que tener un procedimiento de autorización expresa y además tiene que hacerlo previo informe del Consejo, previo informe favorable del Consejo de Participación. Es el único caso en el que la normativa establece un carácter vinculante al informe que realiza el órgano de participación del espacio, ¿no? El proyecto Saladillo ya lo he dicho, no va a AU, en Alcázar, bueno, no me entretengo. Estas valoraciones también lo voy a pasar, las reflexiones que he hecho antes con respecto a la valoración, está claro y los servicios jurídicos nos insisten que no podemos volver a evaluar lo que teóricamente ha hecho la DIA, lo haya hecho mejor o peor, pero sí incluimos nosotros en el análisis de Marisma Oriental la reflexión sobre lo incompleto de evaluación de la afección, por lo que tiene que ver no con volver a evaluarnos nosotros, sino con la generación de incertidumbre, con generar incertidumbre, ¿no? Que es un poco lo que planteamos al final. Bueno, estas son las reflexiones con respecto a la Directiva Hábitat y la Ley 42. Hay también algunos elementos añadidos, además de la directiva y la norma, que es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que añade a la directiva y a la ley algunos términos que son muy importantes, ¿no? Porque hay sentencias que hablan en fin, de que no se puede extraer una ausencia de afecciones completa, precisa y definitiva para disipar cualquier duda científica razonable. No estamos hablando, entonces ese tipo de cuestiones son importantes a la hora de plantear el asunto de la incertidumbre.
bueno, esto os lo he trasladado. Vamos a ir resumiendo, voy ya directamente al análisis de marisma oriental. Nosotros, ahí lo tenéis situado, ¿no? Ahí aparecen solamente marisma oriental en Alcázar, en Saladillo no aparecen los nuevos, pero ahí aparecen en colores además. Sí. Aparecen en colores cuáles son los nuevos y cuáles son los existentes, tanto en sondeos como en gasoductos, y los existentes y también los que se renuevan. Esto también tiene una disquisición jurídica enorme, porque Gas Natural siempre ha entendido que todo aquello que tiene incluido en su concesión inicial de aprovechamiento es una actividad que ya la tiene, no es nueva. Eso ha tenido un debate largo, porque el plan rector del año 2005 del Parque Natural limitaba una serie de actividades o de actuaciones en algunas zonas del Parque Natural y sometía a un régimen de autorizaciones otras. Y ahí había una discusión profunda. En nuestro servicio jurídico al final nos asesoró en el sentido de que cualquier nueva actividad, en el sentido de que no está ejecutada en el terreno, por mucho que esté la concesión, desde el punto de vista del trámite ambiental, es una nueva actividad, y por tanto incluso que la reposición de tubería con un calibre mayor que la que tiene también es una nueva actividad, ¿no? Entonces nosotros aquí, después de aclarar todas las vertientes jurídicas, la conclusión, ahora me vuelvo aquí. Bueno, aquí tenéis dibujado una cosa muy sintética que les pedimos que nos trasladaran los lentejones en planta. Los lentejones donde tienen pensados los aprovechamientos, esas manchas que veis ahí en el retículo de cuadritos y líneas que están a distintas profundidades, te pueden encontrar lentejones a distintas profundidades, y nos colocaron este asunto, ¿no? Pero bueno, aquí podéis ver que hay en la conclusión nuestra, en la que basamos el informe, vamos a ver, es que primero no se ha realizado una adecuada y completa evaluación y atendiendo de la afección a la red Natura, del conjunto de los proyectos. Eso significa no que vamos a enmendar nosotros la plana haciéndolo nosotros, sino que hay un principio de incertidumbre o de no certeza, y aplicando el principio de cautela y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal y la propia redacción de la Directiva Hábitat, que nos recomienda que las administraciones que tienen que autorizar, insisto, esto es muy importante, la palabra autorizar es muy importante, porque a veces la empresa o el propio Ministerio ponen encima de la mesa las contradicciones entre distintos informes de la Junta del año 2009, 10, 11, 12, 13, 15 y 16. No es lo mismo informes que se hacen para un procedimiento de evaluación que evalúa otro y que tú estás poniendo encima de la mesa, ojo, aquí hay hábitat prioritario, aquí hay tal, aquí hay cual, y la empresa o el Ministerio plantean alternativas para resolverlo, a que uno tenga que autorizar definitivamente el proyecto, que son cuestiones distintas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos planteado, que hay un grado de incertidumbre importante. A eso le tenemos que añadir que hay determinadas partes del proyecto marisma oriental, en la zona más al sur, que tocan zonas de grado A del Parque Natural, en las que es incompatible esta nueva actividad, y en otras, en las nuevas actuaciones, sondeo, gasoducto y la actividad de almacenamiento, hemos planteado que no son coherentes con los objetivos y principios que prevé ni la ley del espacio ni la propia planificación del espacio para esos lugares. Máxime, eso no lo colocamos aquí, pero existe el análisis del proyecto, cuando hay una actividad nueva que es el almacenamiento, que tiene una perspectiva de duración en el tiempo mucho mayor. O sea, una cuestión es, tenemos una actividad que está funcionando, que está trayendo el gas, que es anterior al PRU de 2005 en su conjunto y que tiene una fecha de final y desmontaje, y otra cosa es que al introducir el factor de almacenamiento convierte el proyecto prácticamente en eterno, o por lo menos a muy poca capacidad de controlar cuándo acaba eso y mantenerlo en la cuestión de la organización estratégica del gas y los intereses de la empresa, ¿no? Y añadido a todo esto, un poco con todo este análisis, pero antes de hacer el informe, se trasladó esto a la Comisión de Trabajo del Consejo de Participación y luego a la permanente del mismo, que informó negativamente el proyecto en base a todas las reflexiones que allí se hicieron sobre él. Y eso es un poco la base por la que se informó negativamente el proyecto marisma oriental y provocó que la autorización ambiental unificada fuera negativa. ¿Qué pasa con Saladillo? ¿Qué va a ocurrir con Saladillo? Con Saladillo nosotros no podemos adelantar cuál va a ser la opinión que vamos a tener con Saladillo, porque además nos acusarían de estar prevaricando por anticiparnos a una evaluación de algo que no nos han solicitado, pero lo que sí que podemos decir con toda claridad es que vamos a aplicar en el informe de Saladillo los mismos criterios que hemos aplicado en marisma oriental. Lo último, una cuestión un poco que no afecta a todos los proyectos, pero en el plan rector del Parque Natural del año 2005 había una limitación. En el Parque Nacional, por supuesto, había una prohibición absoluta, pero en el Parque Natural estaban condicionados
y estaba en el régimen de lo posible de autorizar con las limitaciones que tuviera, no en zonas de grado A, pero sí en las otras. En el nuevo plan rector, como veis aquí, quedan prohibidas las nuevas autorizaciones, permisos, concesiones, ya no hay ninguna de las actividades vinculadas ni a investigación y aprovechamiento que sea autorizable. Ahora es verdad que hemos denegado alguna parte del proyecto que era autorizable, en aplicación de los criterios que hemos entendido más coherentes. En la nueva planificación no lo es. Es cierto en cualquier caso que el proyecto, si lo solicita, dado el recorrido que tiene el expediente, es posible que se le sea de aplicación el plan anterior, pero también lo es que con el plan anterior hemos informado negativamente Marisma Oriental. Entonces yo, a partir de ahí... De acuerdo, gracias Juan Pedro. Hay que reconocer realmente que ha hecho un ejercicio importante de síntesis dentro de lo que se puede hacer con este tipo de jerga jurídica que muchas veces es claramente enredosa. Yo lo único que te pido es que para todo el proceso que estamos generando de información, conocimiento y sobre todo para los programas docentes y programas de información y tal, nos dejes el trabajo que has hecho para contar con él en adelante. Adelante ahora la posición del portavoz de Ecologistas en Acción, Daniel López. Muy bien. Soy Daniel López, soy de Ecologistas en Acción y bueno, primero agradecer a la plataforma que me haya invitado y comentario. Y encantado para hablar un poquito cuáles son mis argumentos, ¿no? Voy a hablar, aclaro un poquito la intervención, no solamente como activista social, que lo soy, yo he llevado la responsabilidad de contaminación de residuos, de concentración a nivel estatal muchos años, soy también de los veteranos, especialmente del ecologista andaluz, con mi amigo Juan Romero, pero al mismo tiempo soy técnico, también soy geólogo. Quiero decir con esto que los técnicos no están solamente en la administración, ni están solamente en las empresas. Hay técnicos también igual de cualificados o igual de no cualificados, pero también en el movimiento social. Y es importante también escuchar su opinión, en este caso la mía, por ejemplo, para un poquito completar todas las iniciativas y todas las aportaciones que se han leído anteriormente, ¿no? Este es un poquito mi mensaje, ¿no? Mi posición ya lo pongo en el título, con estas tres I. Este proyecto que se nos ha colocado por parte de Gas Natural Fenosa es proyecto, desde mi punto de vista, y voy a intentar rápidamente, sin abusar de tiempo, justificar, es inaceptable, es insostenible y además genera una serie de incertidumbres brutales, es imprevisible, ¿no? Son tres IES para mí contundentes y suficientemente serias y graves como para plantear efectivamente que es algo no solamente de importancia para los salmonteños, no solamente de importancia para Andalucía, sino, repito, absolutamente para toda la humanidad, que es el patio para mañana. Es una amenaza muy seria, no es una cosa baladí, no es algo efectivamente reversible o puntual o esporádico, sino que la carga de profundidad y bomba de relojería, efectivamente, como decía el director Salón, que nos deja allí, evidentemente es difícilmente aceptable, ¿no? Si tenemos un mínimo de sensibilidad ambiental e incluso de sensibilidad social. ¿Sigues? Para el marco conceptual es este, como sabéis, el ciclo del gas, el gas es un combustible fósil, juntamente con el carbón y el petróleo. Entonces nosotros nos vamos a fijar en esta parte. Obviamente la parte vamos a llamar, digamos, final del proceso ya de extracción, incluso de transporte, de distribución, etcétera, y luego finalmente almacenamiento, que nos haría obviamente enseguida de su uso, de su combustión. ¿Sí? ¿Pero de qué estamos hablando? Evidentemente, no solamente de utilizar unos pozos activos, sino de generar pozos nuevos y al mismo tiempo generar nuevas infraestructuras, como son, por ejemplo, las mismas plantas de perforación y todo lo que conlleva, por ejemplo, de todo el abastaje térmico-industrial. Los gasoductos son absolutamente nuevos, y luego también que no solamente estamos hablando de una extracción, sino también de una inyección, evidentemente no sabemos con qué duración. Estamos hablando, por lo tanto, de cuatro impactos ambientales que se están solapando, están sobreponiendo unos a otros, ¿no? Sí.
Entonces, no son solamente pozos de almacenamiento, son los sondeos, como estoy diciendo, y también son las líneas eléctricas subterráneas, ojo, que tampoco se habla de ello en el proyecto, ¿no? Entonces, repito, son 4 problemas y 4 impactos ambientales que se están superponiendo y que evidentemente están dejando una carga onerosa, ¿no?, a este espacio natural. Vale, esto ya lo he escrito, paso también de ello. Entonces, estamos hablando cuando hablamos de gas natural, evidentemente es una energía que la propaganda, digamos, de las empresas del oligopolio de hidrocarburos lo presenta como una energía limpia, no lo es en absoluto, es una energía fósil, una energía contaminante, es una energía no renovable. Bien, es verdad que es menos contaminante que el carbón y menos contaminante que el petróleo, pero este mantra de que es una energía limpia o que es una transición hacia un mundo hidrílico, evidentemente hay que desmontarlo absolutamente, ¿no? La natural del gas metano, evidentemente tiene menos átomos de carbono, evidentemente los hidrocarburos del petróleo, pero al combustionarse, evidentemente genera dióxido de carbono. Estamos hablando no solamente de que es un gas que tiene un verdadero per se, además veintitantas veces de poder calentamiento superior al CO2, sino que al quemarlo, al tratarse de contaminantes, genera también CO2, que como todo el mundo sabe, pues digamos es posiblemente nuestro mayor adversario que tenemos con otros problemas ambientales y sociales que tiene toda la humanidad, que es el calentamiento global, el invernadero. Si cogemos los datos últimos, los datos del año pasado, de la importancia que tiene el gas natural, tiene un porcentaje especialmente relevante en relación con lo que pasa en el petróleo, ¿no? Es aproximadamente un 20%, un 27%, hablemos de energía primaria o de energía final. Es un porcentaje, un trozo de la tarta del mix energético, evidentemente significativo. Ahora volveré un poco sobre ello. Sí. Entonces, yo quería hacer unas precisiones conceptuales de lo que le gusta a la Ojeda, porque evidentemente hay mucha ceremonia de la confusión cuando se habla de gas natural. En primer lugar, estamos hablando de extraer gas, eso de producir gas. Todos no producimos nada. Evidentemente, el gas lo ha producido la naturaleza, eso es su composición anaerobia. Estamos extrayendo un recurso no renovable infinito. Vamos a quedar primero al concepto. Entonces, otro mantra y otra mentira, para decirlo de forma clara, de gas natural es que esto va a generar, leo textualmente, documentos de gas natural, también se reproduce en el texto que ha reproducido la compañía, una potenciación de desarrollo industrial de la zona. ¿Dónde está ese desarrollo industrial desde que empezaron los primeros pozos de extracción de hacia más una carga contaminante y una afección severa al espacio natural? No hay ninguna economía, por ejemplo, añadida, digamos, de escala, que pueda generar puestos de trabajo, con lo que debe explicar, etc. Eso no significa falacia, eso de que esta proyección va a generar una economía, un auge, digamos, de esa provincia también especialmente azotada por el paro, ¿no? Otra mentira, para decirlo de forma clara y con todas las palabras, es que si renunciamos a hacer una especie de amenaza que nos exprime la natural, que si renunciamos a este proyecto, ponemos en peligro el suministro energético español. Los productos, estamos hablando de 20%, solamente por ejemplo, de energía primaria, y que además con políticas de ahorro, de eficiencia y de energías renovables puede ser perfectamente reemplazado. El gas natural no es algo que inevitablemente tengamos que convivir con él de forma absolutamente inexorable, ¿no? Sino que puede ser, voy a intentar argumentarlo también muy rápidamente, perfectamente reemplazado por políticas más ambiciosas de las que hemos soportado en los últimos años como decir décadas, de que no ha habido planificación energética ninguna, ¿no? Esto está dejado absolutamente a la libre competencia del oligopolio energético, ¿no? Que es el que domina y que planifica, él sí, no lo hace el Estado, y lo hace el Ministerio de Ambiente y no trabaja en Andalucía. Eso es lo que el electro sí planifica evidentemente por contra de venir todas las infraestructuras, todas las líneas energéticas de nuestro país. Y luego pongo absolutamente opuesto que es el proyecto de utilidad pública, esa expresión también completamente y de forma falsaria o utilizada. No existe utilidad pública, solamente iniciativa privada, un emporio de gas natural, que se beneficia nunca no puede dar resultados, tendrá más beneficios con una operación que en principio, si no hay dificultades, si no hay oposición social, que va a ser absolutamente exitosa, pero la utilidad no es pública, la utilidad obviamente es de la empresa, y más en concreto cuando las cargas evidentemente son muy serias. Entonces, ya he dicho, es básicamente, estamos hablando de gas metano, CH4, ojo, en todo el ciclo energético de gas natural se generan siempre fugas y emisiones de gas, no solamente en la estación, sino en el transporte. Entonces, siempre, no solamente en la combustión, sino en la propia manipulación, vamos a decirlo así, del gas natural, va a haber una liberación de gas metano. Por lo tanto, contribución neta al calentamiento global. Si hacemos un repaso al uso del gas natural, este tipo de reparto no es fácil de averiguar, me ha costado
lo suyo, donde se utiliza el gas natural en España. Fijaros, vamos a ver dónde puede haber ese carácter, digamos, irreemplazable estratégico y dónde no. El 40% tiene utilizaciones térmicas, evidentemente para todos los procesos industriales que necesitan combustión, evidentemente mejor que el carbón, sin afaces, se utiliza para combustionar. El 30% se utiliza para generar electricidad, pero ojo, hay una potencia de centrales de ciclo combinado, centrales de quema natural absolutamente exagerada, la inmensa mayoría de centrales eléctricas están absolutamente ralentizadas. Los mismos están, por ejemplo, el medio concepto de agua, la más importante de España, está aproximadamente al 7 o al 8% de su capacidad, ¿no? Y más está absolutamente en un bajón, mientras que sigue al 20%. ¿Por qué? Porque el gas natural, su precio está indexado al precio del petróleo, no es rentable, por ejemplo, evidentemente, de quemarlo. Tiene la subvención del carbón que lo ha reemplazado, que de Guatemala hemos pasado a anterior, y todo también, porque es la parte positiva, las energías renovables, la eólica sobre todo, ha sustituido muchos de los, digamos, de las penetraciones que antes tenía el gas natural. Por lo cual tenemos un panorama muy cambiante y muy diverso al que nos quiere presentar. El gas natural es una gas natural, en términos eléctricos y energética, absolutamente en declive y absolutamente problemático hoy en día, hasta el punto de que muchas centrales eléctricas que combinado posiblemente tengan que cerrar. Eso alguna notabilidad también del cierre y también, digamos, el uso necesario que también han estado a cargo o que nos hagamos cargo y le pagamos directamente en el lugar de producción. Está el uso que todo el mundo sabe en las casas, los domésticos y comerciales, y también es importante el que el gas natural se utiliza como materia prima en un proceso de cogeneración de usos térmicos, usos energéticos. Como veis, es una diversificación importante, pero dentro de una mayor que es casi tercera parte del gas natural, pues podría ser y debería ser perfectamente, digamos, disminuible, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Esto es el consumo de gas natural, para que os hagáis una idea, que fue el año pasado en España. Entonces estamos hablando de un consumo cada vez aproximadamente con los términos, en términos teóricos, que se mide en gigavatios hora, cada vez se consumen aproximadamente unos 30.000 de la estación de año, y con ese verano baja la producción y el invierno que es más acrílica, pues aproximadamente. Pero es que son 30.000 gigavatios hora. Y la generación de energía es una cantidad muy pequeñita, solamente unos 5.000 gigavatios hora cada año. Sí. Un argumento importante que no he visto en ninguna de las oposiciones para este proyecto y que yo os ofrezco, es que no necesitamos que estos almacenamientos naturales son absolutamente imprescindibles. Y el único interés de ese proyecto, los 4 proyectos que esta empresa ha querido trabajar, es absolutamente crematístico, es decir, aumentar los resultados, generar beneficio y especular. Es también falso lo que dice esa hoja de que lo tiene un fantástico. Yo niego la mayor. Creo que el interés fundamental de la solar fenosa por este proyecto es fundamentalmente especulativo, es utilizar la natural no como una materia prima, como un recurso energético, sino como un activo financiero por el que, dependiendo de cómo sean los precios, que son, como veis, absolutamente volátiles, ahora mismo está subiendo por la última reunión de lo que es el DOP, el precio del barril de petróleo, pues especular y guardar evidentemente el gas natural cuando el precio caiga y evidentemente ponerlo en el mercado cuando el precio remonte. Y nosotros, natural, mientras tanto, son por favor de la película. No quiero ser caricatura con esto, pero yo creo que esta es el fondo directamente de este proyecto malvado que se nos viene encima. Entonces, sabéis que clasificadoras coge el puerto del gas natural licuado y lo clasifica, conectándolo, porque hay en Huelva, y luego también los propios gasoductos, esa gigantesca red de gasoductos que tenemos en nuestra península, al mismo tiempo de ser de transporte, son redes de almacenamiento. Entonces, si sumamos regasificadores gasoductos, tenemos requisitos con cifras especiales, como lo estoy inventando yo. Si queréis consultar esta informes, que es una boletín oficial del Ministerio de Industria que refleja todos los años estos datos. Entonces, un almacenamiento de más de 1 millón de gigavatios horarios. Pero los almacenamientos subterráneos es una cantidad muy pequeñita, es la que existe en España. Dorado, Gaviota, Llega, Marísimas, también con Huelva, solamente 21 gigavatios hora. Entonces, el consumo el año pasado de gas natural, también anteriormente, en la gráfica, de un poco más de 300.000 gigavatios hora. Entonces, tenemos el triple de almacenamiento de gas de lo que se consume en un año. ¿Dónde está ese interés estratégico que necesitamos obligatoriamente meter en el subsuelo una gigantesca cantidad de gas cuando tenemos un almacenamiento ahora mismo perfectamente, incluso sobredimensionado a lo que realmente necesitamos? Este es el argumento fundamental para ir en contra de este proyecto, que realmente, por ese argumento, si cada documento de la gente no lo puede sumar, porque es un
abastecimiento absolutamente prescindible. No responde a un interés estratégico, no tiene utilidad pública y no es necesario. Por eso digo en el primer capítulo que es absolutamente necesario. Y estos datos no son míos, los datos que los podéis obtener directamente los datos del MINETUC, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, están en su página web. Estos son los yacimientos a los que me refiero, son los existentes, Cerrado, Gaviota, Llera y Marismas. En el exterior, con el proyecto de conjunto, la nación actual lo quiere multiplicar por 10. Tenemos a 10 millones de megavatios o aproximadamente, y el almacenamiento de Doñana sería la tercera parte de todo el almacenamiento que tiene actualmente España, si el proyecto, los 4 proyectos sin para la pregunta correcta, que siempre aparece en estos coloquios, ¿cuándo se va a acabar el petróleo y cuándo se va a acabar el gas natural? Siempre digo que esta pregunta está mal formulada. El petróleo y el gas natural, como objeta, siempre lo va a haber. Ahora, la pregunta es, ¿a qué precio vamos a tener que extraerlo? ¿A precio de guerras, de contaminación, de desastres naturales? La pregunta correcta sería, ¿cuándo el petróleo y el gas, si seguimos con esta sumisión y esta dependencia al petróleo y al gas natural y al carbón, va a acabar directamente con nuestro estilo de vida, nuestra forma de funcionar? Por eso, lo que llamamos la descarbonización de la economía, es decir, prescindiendo, obviamente de una forma paulatina, de la noche a la mañana, de carbón y de gas natural, es un imperativo categórico, es una necesidad vital, no es algo que en utopía, por ejemplo, nosotros pensemos que está dando en la esquina, pero es la única forma de desengancharnos de esa visión, de evitar estos conflictos sociales que generan los hidrocarburos fósiles en general, y luego también de evitar los impactos ambientales que tienen toda la cadena de producción de los hidrocarburos, transporte, refino, almacenamiento, etcétera. ¿Vale? Termino ya rápidamente. Entonces, esto también es para que veáis cómo ha variado también el mercado del gas natural. Antes había unos contratos muy a largo plazo, take or pay, con lo cual los Estados Unidos subieron a bajar a precios a cambio de oferta de la actualidad. Hay unos contratos mucho más volátiles, con lo cual continuamente está oscilando el precio y permite efectivamente jugar con este carácter especulativo, carácter, por ejemplo, de o bien reservado o bien entrado en el mercado, dependiendo de cómo sea el precio. Voy terminando. Entonces, ya os he dicho anteriormente, otra absolutamente secuestro y otra absolutamente infracción de ley es que un proyecto absolutamente único lo han proporcionado en 4 partes con la connivencia del Ministerio de Medio Ambiente y con, digamos, la oposición moderada, por decirlo así, de la Junta de Andalucía, que desde el principio debería haberse negado a pruebas realmente a tramitar o someterse a esa autorización de ámbito unificado, lo que es un proyecto único, ¿no? Que es una trampa, que es una auténtica estafa. Por ejemplo, es un proyecto único, someterse a asociado no tiene justificación ambiental, incluso algún texto del Unión Europeo se lo reconoce. Entonces, eso es totalmente inválido. Si hubiera juristas un poquito más contundentes, lo hubieran estipulado desde el principio, y luego también, lo ha comentado también el conservador, evidentemente hay una sentencia de una justicia de la Unión Europea, que es de 2011, que dice que las ecuaciones tienen que ser conjuntas y además ver los efectos, digamos, sinérgicos, los efectos acumulativos, los efectos con otros. Si estamos evidentemente haciendo una trampa, ¿no? Como es el caso. Entonces, ¿qué errores, omisiones y incertidumbre? Bueno, te pones a leer de todas estas actuaciones ambientales, de impacto ambiental, etcétera, y evidentemente una enorme cantidad de omisiones, por ejemplo, el tema de sensibilidad, que ha comentado mi colega Antonio, no la ha contemplado, la tectónica no está contemplada, incluso la propia reforma europea muy genérica, unos 95.000, esas pequeñas fallas que se han pedido anteriormente, y solamente para casos del proceso operativo, ya van a ir que manejen ya directamente, pues saliendo oyentando, es cuando van a obligar, entre comillas, a la empresa a hacer una reportaje de más detalle. Por ejemplo, el Inventano 5000, en vez de utilizar una obligatoriedad preventiva de una reportaje de detalle, detectar esas microfallas que ahora mismo están investigando y detectar solamente si ocurre algún problema, si estamos utilizando el gas, vamos a hacer la cartografía de locura. Increíble, vamos, que los técnicos del INCUI, los trabajadores minero y la lucha térmica por ejemplo, por la mina, se hayan entregado directamente, por muy científicos que sean, a ese tipo de chapuza, ¿no? Porque es una auténtica chapuza. Una cartografía de detalle, después de lo que ha pasado en Castores, absolutamente lo que va a cumplimiento, porque si no, no te coscas de las fallas, por ejemplo, están agazapadas y por una inyección, por ejemplo, de presión de gas, se van a reactivar de forma inexorable, o por si entran en obras térmicas, procesos físicos ocurren, por ejemplo, cuando hay una sobrepresión, por ejemplo, que
situación de que muchos un cambio de estado y otro tipo de descobre, por ejemplo, de estructuras arenosas, críticas, que soportan ese almacenamiento de gas que se viene internamente abajo, con lo cual que genera auténtica, no te digo eso, ¿no? Es decir, en vez de utilizar una política de cautela, de preventiva, utilizar la política, pero a posteriori de ensayo, vamos a intentar a ver qué es lo que pasa y a posteriori, dependiendo de lo que salga, pues actuaremos. Igual que la filosofía tan absolutamente perversa de este proyecto de gas natural y absolutamente no reversivo, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista técnico. No puedes, por ejemplo, someter a la población, someter a un medio ambiente que es una reserva de la aerosfera, que es una auténtica joya de la corona del medio natural, este tipo de incertidumbres y de ensayos absolutamente conformes. Una de las cosillas de las últimas. Bueno, lo que dice también lo que he comentado antes, sobre que asegurar un aprovisionamiento es mentira, el almacenamiento más que de sobra, entonces solamente evidentemente utilizar como activo financiero. Sigue, sobre todo también lo que dice más concesiones que hace el Ministerio, hablando de hidrógeno, que dice que el estudio de hidrógeno de detalle se realizará en fases posteriores. Hablando de estudio de hidrógeno, pues serio detalle en fase con la alerta temprana, con efectos preventivos, de que debe haber, por ejemplo, cuando el acuífero esté contaminado, previsiblemente, por ejemplo, vamos a tener que perforar los diferentes sitios y voy a ver las posibles accidentes. La prevención brilla absolutamente por sorprendente. Y luego el desmantelamiento final, si ya dicen, por ejemplo, pues ¿qué van a hacer por los conductos? Si los van a seguir ahí enterrados, si los van a, por ejemplo, desmantelar y someter a un proceso de gestión, no se sabe, porque está ahí en el informe. Entonces, en definitiva, para terminar, esto que dice el Ministerio de Industria, evidentemente no puede ser negativo, ¿no? Y en el caso de que los trabajos, según la fase operativa, haya nuevas informaciones, entonces modificaremos también las hipótesis de diseño. También, por mucha creación de económica que he leído, la verdad es que el proyecto espero que nos arque, ¿no? Cuando lees este tipo de creaciones de los señores técnicos, entre comillas, del Ministerio de Industria. O sea que si hay problemas sobre el terreno, modificaremos entonces el diseño del proyecto. No, tiene que actuar por la preventiva. Esa es la filosofía de una evaluación para preguntar qué cosas, sino evidentemente un trámite burocrático no sirve absolutamente para nada y que no da ningún tipo de garantía ni ningún tipo de seguridad, ¿no? Esta es la manifestación, y ya con estos términos, que hicimos hace un par de años en Sanlúcar, de que no solamente se vuelve a Republicana, sino también hay movilizaciones, y las han ido y las habrá, espero, también en Sevilla, también en Cádiz, entonces lo va a adquirir, y bueno, esperemos que efectivamente lo que decimos en la pancarta pues no se cumpla, ¿no? Sino que haya una respuesta social, que pienso, acorde con la envergadura y las amenazas de este proyecto. Es un proyecto gigantesco, un proyecto realmente muy preocupante, que debería provocar una movilización muy importante de la sociedad de que ahora mismo está desinformada, no tiene conocimiento, y no tiene información, no tiene conocimiento, no tiene votación, no tiene esa necesidad de movilización que es lo que todos en este momento anhelamos, ¿no? Porque realmente la bomba de relojería de espada que tenemos encima es muy seria. Nosotros estamos intentando y haciendo un tipo de hipertrofia, ¿no? De lo que se nos tiene encima. Hay que agradecer también a Daniel su exposición y su información, bastante exhaustiva y a su vez bastante interesante y potente y comprensible, y también pedirle que nos pase y nos ayude. Creo que es muy importante que los que estamos aquí nos hemos comprometido a este asunto junto con la plataforma, intentemos hacer una especie de cuaderno informativo, cuaderno primero de informaciones básicas. Creo que hay algunas cuestiones que se han apuntado y que me parecen fundamentales y que creo que hay que desarrollar un poquito. Por ejemplo, la mirada económica a este asunto. Es muy fácil decir que van a dar muchos puestos de trabajo, que nos van a hacer a todos absolutamente ricos y poderosos. Eso está tirado decirlo, pero el problema no es que aquí, que yo sepa, ricos y poderosos después de 30 y tantos años de extracción de gas, hay poco personal rico y poderoso en la zona esta, después de 30 y tantos años de extracción de gas. Entonces, creo que la mirada económica
ha puesto Daniel el punto que hay que profundizarla, y creo que también hay que profundizar el tema de la mirada energética en el sentido de lo que significa la política energética nacional. La política energética nacional, que como bien él ha dicho, es oligopólica. Se ha decidido que haya este tipo de política energética y no otra, y en ello responsables son todos los gobiernos últimos, son responsables. Podríamos probablemente abastecernos todos tranquilamente, domésticamente, simplemente con el sol. Para eso tenemos tanto, 3.000 y pico de horas en este Golfo de Cádiz, probablemente, y a nivel doméstico, pero no se ha tomado otra decisión. Entonces el tema energético es importante tocarlo. Es importante tocar, por ejemplo, lo que significa tener que almacenar gas que se ha comprado en una coyuntura alcista de la inmobiliaria, y que después ha venido la crisis y los argelinos siguen mandando gas todos los años y hay que meterlo en un sitio, aunque sobre, pero se puede almacenar, y si se almacena, yo lo tengo almacenado y cuando sea caro yo lo puedo vender. En fin, todo ese tipo de temas hay que ir viéndolo, y hay que ir situándose en este sentido hasta el punto de que desde una información y no desde la pura opinión o intuición vayamos construyendo nuestro conocimiento sobre esta realidad compleja. Entonces, en ese sentido, abrimos el diálogo por si acaso se quiere comentar algún asunto a este respecto. Que se sepa que estamos en esa situación de acumulación de informaciones. Adelante. Hola, buenas tardes, noches. Me llamo Vilche. Hoy siento orgullo por Almonte. Creo que los almonteños se tienen que sentir orgullosos, tanto almonteños como almonteñas, incluso el pueblo de Almonte, porque como digo Juan Francisco, hace 10 años, 7, esto ya es imposible. Sobre todo que sea la gente de Almonte hoy los que pueden parar esto. El hecho de que los efectos que puedan causar se han mencionado sobre la mesa, sobre todo terremotos los habrá, sin duda. Contaminación del acuífero vendrá, pero hay una cosa fundamental que es lo que esconde realmente este proyecto, los siniestros de este proyecto. Y es una razón muy sencilla. No estamos hablando de una explotación de extracción de un recurso. Estamos hablando de una actividad industrial. Estamos cogiendo algo fundamental, que es un bien común, un bien que nos pertenece a todos, y una actividad de una empresa que tendría que hacerlo en un polígono químico, o en un polígono como el polo químico de Huelva, donde tendría que en superficie almacenar su gas, y no usar algo que nos pertenece a todos, algo como es la tierra. Entonces, esa es la madre del cordón, la actividad industrial privada que hace que nos pongan y nos embarguen un recurso como es el agua, como es el subsuelo, que afortunadamente todavía el subsuelo no es propiedad privada. A lo más que se puede es hacer una concesión administrativa para una extracción de gas, para sacar tirita o una explotación de agua, y ahí está la madre del cordero, porque hacemos de la tierra que la tierra sea la parte de una fábrica, de una actividad privada. Y yo creo que la tierra nos pertenece afortunadamente a todos. Y os digo una cosa, como almonteño, y lo digo muy claramente, pienso que hoy Almonte se tiene que sentir orgulloso, porque si esto lo para alguien, lo va a parar Almonte. Gracias. Bueno, Juan Romero, por favor. Y yo dos cosas muy breves, que es la parte económica, la parte social. Juan Francisco ha iniciado el debate con una idea desde los romanos coloniales, efectivamente colonial, y este es un proyecto colonial. Este es un proyecto que la pregunta que vamos a hacer casi todo el público en general, Almonte, de Huelva, donde sea, es la siguiente. ¿Cuánto gana la comarca, el pueblo o los pueblos de Huelva con este proyecto? Lo primero que se ahorra es montar una infraestructura como tiene Nagas en el puerto de Huelva. Entre Huelva y Masagón tienen 4 tanques y tienen aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de gas licuado. Eso, esta empresa se lo quiere ahorrar. ¿Cuánto le va a pagar al Ayuntamiento de Almonte? ¿Le va a pagar algo? No. Es que el morro, así me hago yo rico mañana también. Del Huelva. Y la segunda, vendiendo el gas que forma parte de ese patrimonio público, de esa energía de toda esta tierra, ¿dónde van a parar los beneficios? Sabemos dónde van a parar los beneficios, ¿verdad? Pues posiblemente en los paraísos fiscales, en manos o en los bolsillos de aquellas personas que ganan al día, o que querían ganar al día, 620 euros. Y condenar a los pueblos a ese colonialismo, desgraciadamente. Primero informarse y no dar opinión, pero después tener conciencia y, como diría Freire, ponerla en acción. Yo te puedo decir que hace 25 años contigo compartí aquí momentos, otro momento colonial,
y fuimos capaces juntos de decirle, basta ya, no de salvar nada, y no se va a salvar nada. Las almas que estén en pecado, que se salven. Los que no tengamos pecado, que somos muy buenos, pues no tenemos necesidad de salvar. Ahora bien, sí que me ofrezco, personalmente, y otros colectivos que están aquí, plataformas, ciudadanos, todas las personas que tengan conciencia y ya lo tengan lo suficientemente claro, a evitar que a Doñana la metan en la Cámara de Gas. Ricos que se hacen ricos, que nos toman el pelo, que viven a costa de los trabajadores y de las trabajadoras y de los pueblos, que no contribuyen al desarrollo de los pueblos, hay que decirle basta ya. Y lo único que pido es que sumemos esfuerzos, un grano no hace arena, pero sí acompañar. Que nos pongamos de acuerdo y que le digamos a la natural que aquí no vienen ellos a hacerse ricos a costa de la gente, de las generaciones y de los pueblos. Yo no amante de Doñana y un conocedor profundo de Doñana, y yo creo que en la presentación he dicho que no opinemos, sino que estamos en una fase informativa. Y yo en esa fase informativa quiero hacer algunas cuestiones, quiero preguntar algunas cuestiones, porque me parece que preguntando lo que yo sepa la respuesta nos va a ayudar a que nos informemos todos. En primer lugar, hoy no está aquí Gas Natural. El día 13 estuve yo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en una denuncia presentada en 2013, y sí estuvo Gas Natural, la primera vez que ha estado una empresa en sede parlamentaria. Y yo le hice una pregunta, y ellos mintieron igual que mienten aquí, igual que han mentido aquí en su comunicado. Es decir, la Junta de Andalucía, en la PILO que se está gestionando en Bruselas, le dijo negro sobre blanco que estaba en total desacuerdo con que cuartearan el proyecto en 4. Pero sin embargo, la Junta de Andalucía ha concedido autorizaciones ambientales integradas, cosa que me parece una completa contradicción. En segundo lugar, si la Junta de Andalucía está en contra de este proyecto, ¿por qué al proyecto Marisma Occidental, que es el río campesano, que le caducó su autorización ambiental integrado, le concede una prórroga de 2 años? Lo tendrá que explicar, porque si hubiera caducado le podría haber obligado a empezar otra de Chinomo. Tercera pregunta. ¿Ha presentado la Junta de Andalucía los estudios geológicos a los que se obligaban en la declaración de impacto ambiental? ¿Sí o no? Yo tengo conocimiento de que no. Por otra parte, ¿podemos estar ante un segundo Castor? Estamos aquí ante el mismo proyecto, coger de su suelo y almacenar gas. A Castellón le ha costado al Estado español 1.350 millones de euros de indemnización a Florentino Pérez, a los Albertos y a los especuladores de este país. Estos señores tienen ya 4 autorizaciones. ¿Estamos en un momento jurídico en el que se haga o no se haga el proyecto ya gana Gas Natural? Porque esa pregunta se lo hacen muchos ciudadanos. Y tercero, estamos en un proyecto, como dice Juan Romero, que tiene 3 problemas. No tiene estudio sísmico y tiene riesgo de que puedan producir movimientos sísmicos. No están estudiados ni son estudiables, lo dicen los geólogos, lo digo yo. Segundo, puede tener problemas de contaminación de los acuíferos que riegan a Doñana, también riegan el cultivo y también sirve para consumo humano. Y por otra parte está poniendo en peligro la imagen de Doñana como destino turístico, como imagen de excelencia que tiene en el mundo. Por lo tanto, yo creo que en este momento lo que cabe decirle a la población, en este momento, que se informe efectivamente, pero que al final o esto lo para el pueblo o no lo va a parar nadie, porque esta empresa está respaldada por ministerios, ministros, por gobiernos y por gente que están trabajando más que como gobierno, como representantes en el territorio de la empresa. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y después damos paso a la respuesta desde la Junta. Rocío. No voy a hacer ninguna pregunta, pero sí como alcaldesa de Almonte, lo que quiero es felicitarles por organizar este acto, además desde la ciudadanía. Como ayuntamiento, pues nosotros evidentemente mostramos nuestro rechazo en la medida en que el ayuntamiento tenga capacidad para administrativamente, desgraciadamente no. Ya se lo explicaba esta mañana también a Juan. El proyecto tiene una licencia de obra otorgada estos 10 días antes de las elecciones municipales últimas,
y por lo tanto están en funcionamiento. Sí que estamos muy vigilantes, pero sí que quiero transmitir, y además de este salón lleno y aquí bastantes concejales del ayuntamiento, mostrar nuestro rechazo y desde luego sentirme, bueno, como aquí el compañero orgullosa de que de alguna manera, como sí que lo decía Juan Francisco, nosotros somos un municipio que ya creo que tenemos mayoría de edad, tenemos capacidad de asumir el protagonismo, tenemos capacidad de análisis y tenemos capacidad para decidir lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Y desde luego el modelo de desarrollo de este pueblo por el que apostamos mucha gente, incluido tú y muchísima gente de este municipio que creyó en él y que ha costado muchísimo y aún seguimos en esa lucha, desde luego no se merece este proyecto y desde luego no es compartido. Así que bueno, esta aportación no iba a preguntar nada. Muy bien, gracias. Gracias, alcaldesa. Por allí han pedido la palabra. Alfonso. Permitidme que... Ponte de pie, Alfonso, ponte de pie, por favor. Me parece que lo que ha dicho la empresa es todo mentira. Todo mentira. Y el que quiera puede ir a comprobarlo. Hay en 6 pulgadas tenía la anterior tubería. 6 pulgadas que fue atropellada con un tractor el año pasado, si no me equivoco. Figuras de ustedes lo que podía haber pasado. Creo que estaba sin salir. Y la que tiene ahora es de 40 pulgadas. Y ahora no se podía modificar, la tubería tenía que ser. Y por otro lado, no está tirada tampoco por el mismo sitio. Eso se puede comprobar allí, las personas que vayan. Segundo, me parece que la ley, si está, digamos, de nuestra parte, vamos a decirlo así, porque ha cambiado todo lo que le permite la ley, todas las cosas, puede estar cambiando. Incluso cuando los estudios de los expertos, la Junta de Andalucía no permitió de que se estudiara lo del gas. Figúrense ustedes en los años que lleva engañándonos. Y aquí hay una persona presente, que yo llevé allí a una de las personas que estaban estudiando el estudio y dijo que el señor presidente había dicho que del gas ni se pronunciara la palabra. Y lo último que me voy a referir, podía hablar mucho más, pero debo de comprender que los demás también tienen el derecho. Estamos siempre donde mismo, el pueblo. ¿Y qué hace, digamos, los que tienen que defender al pueblo? Vamos a ver, y esto del gas se veía venir de hace mucho tiempo. El pueblo no es nadie. Si no cogemos la bandera, los que la deben de coger y defender a los pueblos. Esta comarca ha hecho un inicio potencial a base de sudor y sangre, toda esta comarca. Me refiero a los agricultores, que son los que le culpan que esto está funcionando mal porque los agricultores se están llevando el agua, y eso se puede demostrar a ver quién se está llevando el agua. Porque el agua se está llevando, porque cada pozo que hace eso necesita mucha agua, y eso lo sabéis los expertos en estas cosas. Yo creo que es hora ya de que las personas de responsabilidad y los políticos, perdona que me voy a referir a los políticos, verdaderamente sea político, palabra político, defensores de los ciudadanos, verdaderamente cojan la bandera y no andemos con el pueblo jugando. Ya está bien de jugar con el pueblo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna? Atender, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Juan J. Mona y yo lo que quiero hacer es una pequeña reflexión. Si es una curiosidad, el otro día, si uno pone que en internet, en el buscador Google, gas natural, y le da a la búsqueda, lo primero que te dice es gas natural te va a facilitar el bienestar, y si pones una instalación de gas natural en casa, tendrás un calor homogéneo, vas a vivir muy feliz, muy contento, te vamos a dar 100 euros para que lo instales. Si llamas a gas natural, te dirán que los que vivimos en Hinojo no tenemos derecho a ese bienestar
Y sin embargo el gas que están extrayendo sale de Hinojo y del Monte, donde tampoco tenéis derecho a ese bienestar. Eso es lo que le importamos a la empresa. Nosotros no somos negocio para la empresa, el negocio está afuera. Aquí vienen a traer el gas o a extraer el que ya hay, a llevárselo, y ni siquiera tenemos derecho a los productos que después ofrecen como bienestar a la gente. Solamente hago esa reflexión para que veáis lo que le importamos a esa empresa que nos ha traído. Yo, si lo puedo decir, ese papelito donde nos cuentan pues lo bien que nos va a ir a todos en el momento que este proyecto esté acabado, y lo bien que vamos a tener todo gas natural en casa, no os preocupéis. Pero el gas natural pasa a 3 kilómetros de mi casa y yo no puedo disfrutar de ese bienestar que el gas natural ofrece en otros lugares de España. Solo eso. Vale, gracias. Juan, por favor. Ya te he sentado si quieres. Como no soy técnico, no tengo preparación ninguna, pero este asunto me ha interesado siempre. Hace 30 años era concejal de este ayuntamiento y se empezó a meter los cables y los canales de este asunto. Desde entonces pienso en esto siempre. Recuerdo que en un pleno le dije al señor alcalde, que nos lo pasamos de esa época, que si sabía que todos los caminos que tiraban para el sur estaban llenos de perforaciones y de cables metidos, que se había enterado de algo. Y me dijo que no sabía nada. Entonces yo, que aunque no tenga conocimiento, tengo algo que eso no tengo yo ningún mérito, porque soy un irónico. De momento le dije, claro, como tú no sabes de cacería ni nada, no te enteras. Y a continuación le dije, bueno, ya de todas maneras, si eso se va a hacer, que a ver si saca algo que sea llegar gratis para acá. Eso fue ironía. Yo no he dejado de pensar en esto. Con Juan Pedro hablaba, Juan Pedro es un amigo mío, sobre este tema al cabo de los años. Pero quería decir, a ver si soy capaz de decirlo en una síntesis, además no, porque es un pueblerino, el compañero que hablaba aquí antes que sobre los riesgos y todo eso, que yo lo siento, pero yo lo quería resumir en dos cosas. Yo prefería el arroyo de los Canales con aquellos charcos que de alguna manera y se ha demostrado con ellos, que garantizaban que el agua no fluía como ahora, que se ha cargado las playas de los ríos y ya están cerradas, ya ahí por ahí no corre ni el agua siquiera, por hacer la barbaridad que quieren. Entonces yo estoy con estos arroyos y no estoy con los gatos, que para mí no me toca nada. Y ya está, no quiero decir más que eso, que esto, a pesar de que hace 30 años que yo lo he vivido, o sea que me alegra que se hable de esto ahora, porque es que esto es una obra de tantos años. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver, Juan, yo creo que se ha hablado, ¿bien? Se ha hablado, desde el Cineclub para acá, y desde el montaje nuestro de UPA para acá se ha hablado mucho en este pueblo de muchas cosas. Pero me parece a mí que hay hoy aquí, me parece sonar yo tengo un problema jodido, se lo digo a mis alumnos, que es que como soy cardíaco, pues mi propia biología me pide esperanza, me pide no darme trompazos con la realidad. Me he dado tantos trompazos que he tenido 2 infartos, entonces ya es casi seguro que por eso no voy a tener infarto. Entonces busco salidas. Y me sale naturalmente que un acto como este es un signo de esperanza fundamental. Por muchas razones. Primero, por quién convoca. ¿Quién convoca? No convoca, por ejemplo, ninguna opción política. Convoca una plataforma ciudadana en la que hay personas de distintas opciones políticas. Segundo, por quién está presente. Hay muchas personas que vienen de fuera a este acto a enterarse, a hablar, a informar, y están escuchando, atentos, sin problema. Pero también mucha gente de Almonte, jóvenes, de distintas opciones. Yo veo caras de todas las opciones, de distintas partes del condado, y sobre todo para mí muy importante,
una alcaldesa que se levanta y habla, coño. Y que está ahí, escuchando, no aquí. Eso me parece que son signos de esperanza. Desde ese punto de vista yo os pido a todos, por favor, que no perdamos de vista que estamos terminando el primero de estos actos. Esto, si se acaba aquí, no sirve para nada, para nada, para nada. Alfonso, hay que construir. Yo creo que es muy importante pensar en positivo. Entonces, en ese sentido, yo pido a la alcaldesa y a los concejales, a los partidos políticos que tengan aquí personas que sean sus representantes, que nos pongamos todos de acuerdo con la plataforma para seguir este proceso. Y este proceso pasa por un segundo momento, que es, ya tenemos una información básica, la vamos a convertir en un cuaderno que se va a pasar por Almonte. Alcaldesa, habrá que buscar la forma de que esto pase por Almonte sin ningún tipo de problema, habrá que usar los medios con los que se cuenta. Se va a pasar por el pueblo. Y después, con ese cuaderno leído, con esa idea de primeras informaciones obtenidas, y todos sabemos lo mismo, ya nadie puede venir a decirnos, ¡ojo! Recuerdo lo de los ganaderos, me estoy acordando ahora mismo de Paco Motolo, cuando era presidente de los ganaderos, y le decía el director conservador, me decía, Francisco, es que me dicen palabras muy raras. Tú no te preocupes, tú vienes, tú lo apuntas todo. Paco le iba apuntando todo, y venía y el fin de semana nos juntábamos, y me decía, biodiversidad. Bueno, vamos a ver, voy a diferenciarte biodiversidad de biomasa, no sé cuánto, ecosistema de ecotono, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le decía, me llamaba a Jesús Casa, me decía, tú eres un cabrón, ¿qué estás haciendo? Digo, no, yo no soy un cabrón, cabrón eres tú, que estás utilizando el poder y no la autoridad. Hay que empoderar a la gente. Tú no puedes engañar a la gente con palabras raras. Entonces es muy importante, si no nos informamos, alguien, quien quiera, nos puede engañar. Aquí no ha venido nadie a engañar. Y es muy de agradecer que todos los que hemos estado aquí, ninguno hayamos adoptado ningún tipo de posición mitinera, sino todo el mundo ha informado, y ha informado seriamente, y lo más rigurosamente que pueda. Entonces, desde ese punto de partida hay que construir un conocimiento de Almonte, y no será el pueblo, diríamos, con un milagro de la Virgen de Rocío, no, sino el pueblo con un proceso de información, conocimiento y sabiduría, el que va a parar esto y todo lo que significa lo colonial en este pueblo. Ya está bien. No queremos seguir siendo periferia. No queremos seguir escuchando personas que continuamente nos van dando limosna y no nos dan nada. Eso es muy importante, eso es lo que hay que asumir. Y para que nosotros hagamos eso, hace falta que tengamos un proceso importante de información, conocimiento y sabiduría. Entonces, a ese proceso os invito a todos, vamos a continuar, vamos a seguir, sin problema ninguno, tranquilos, sin grandes aspavientos, informándonos, intentando categorizar la información para tener un conocimiento propio y mostrando al resto del mundo nuestras posiciones serias y rigurosamente. Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Sí, Alfonso, venga. Ya que te has referido a mí, para que tú veas, y tú lo sabes, que yo siempre he estado en un punto constructivo. Sí, sí. Así pasó con yo no tengo ninguna de la yegua. No tengo ningún tipo de duda. Así pasó con el asunto de otras cosas más. Y esta mesa, precisamente cuando se hizo la primera reunión, estuvo Azorín y dos de ecologistas, del instituto. Y yo. Bien. Y ahí fue, para que tú veas que yo tengo esperanza, y además tú sabes que yo siempre. Pero yo te presento un problema que tengo particular. El lunes, en esa dichosa tubería, quieren pasar mi parcela. ¿Qué hago yo? Te pregunto. Pues voy a resistirme todo lo que pueda, todo lo que pueda. Pienso de poner allí cadena o lo que haga falta. Me puede pasar lo mismo que me pasó cuando la carretera esa dichosa, que eso no se tenía que haber hecho, la de aviación de allí, que me cogieron y me tuvieron en el calabozo 24 horas, porque el único que saltó a la pista
Y por eso te digo yo que el pueblo, como no sea piloteado por algunas personas y de relieve que diga aquí estoy yo. Pero que el pueblo no necesita salvadores, Alfonso, por favor. Si tenemos ya instituciones elegidas, estamos en un mundo democrático. Hemos elegido a nuestros dirigentes. Hemos elegido a nuestros dirigentes. Ahí están nuestros alcaldes, nuestras concejales, nuestras alcaldesas, nuestros concejales. El pueblo no necesita que salve nadie. Tú es que continuamente, por ejemplo, a mí me estás pidiendo que se salve. Yo no salvo a nadie. ¿Qué coño? Que me salva a mí me sobra 100 carretas. Yo te estoy haciendo una pregunta. No te estoy pidiendo. Claro, no, que es así. Vamos a ver, yo no hago ninguna pregunta ni nada más. Yo creo, ¿hay alguien más que tenga que decir algo en relación con lo que significa este proceso que se inicia con un acto que ha sido que es de información? Y lo que yo escucho mucho hablar o alabo la decisión que habéis tomado, que seguís tomando y que seguís haciendo, sobre todo en ese proceso de información, porque sí es cierto que ayer hoy he estado hablando precisamente de mi historia y te das cuenta que la gente se ha tragado todo lo que han dicho la empresa y se lo traga más puesto de trabajo, doña Ana también, si esto no genera beneficios, o sea, se escuchan esas barbaridades. Lo que sí quiero hacer la reflexión aquí, estoy hablando mucho de Almonte que tenéis aquí, pero es que esto no es una cosa de Almonte solo, es una cosa de toda Huelva, es más una cosa de toda España, de todos sitios, porque esto es patrimonio de la humanidad, es de todo el mundo. Y que debéis de ampliar ese objetivo de Almonte va Almonte lo tiene que liderar porque soy más gente de aquí, soy más afectado. Pero que sí creo que hay que hacer esa información, esa formación en todos sitios, por lo menos lo que tenemos más cercanos, en todos los pueblos, por Huelva, incluso sería por todos los sitios. Yo os animaría, bueno, la idea que podamos algunas personas echaros una mano, estamos aquí, pero que sí os animo a que no lo penséis como algo de localista, sino que lo abráis a todo el mundo, porque creo que hay mucha gente con ganas de pelear por eso que es nuestro, que es Doñana. Muy bien. Entonces, animaros a eso. Muchas gracias, muy bien. ¿Algo más? Levantamos.